Revelado, lo que la Biblia Sagrada dice sobre los tatuajes: un milagro de transformación divina. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el eco de la guerra resonaba en la tierra de Israel. Era un tiempo de agitación y cambios. El nombre de David brillaba como un faro entre las naciones, pero en las sombras, un joven se sumía en la oscuridad de su linaje. Mefiboset, hijo de Jonatán, enfrentaba su propia batalla, la que se libraba dentro de su corazón. En su mente, el recuerdo de la grandeza de su familia se entrelazaba con el dolor de su pasado. La tragedia marcó su vida desde su infancia en la casa de Saúl, donde nos relatan que la gloria de su abuelo era conocida, como también la valentía de su padre, el amigo leal de David. Su vida dio un giro devastador cuando recibió la noticia de la muerte de su padre en aquella trágica batalla. Lleno de pánico y temor por su propia vida, huyó, pero su huida terminó en una caída que le dejó cojo de ambos pies. Este accidente no solo le trajo un dolor físico, sino que selló su destino. Ahora, vivía en Lodebar, un lugar olvidado, un símbolo de su marginación. Allí, las cicatrices de su cuerpo le recordaban un legado de deshonra y sufrimiento. Sin embargo, el destino de Mefiboset cambiaría en el momento más inesperado. El rey David, recordando el pacto que había hecho con Jonatán, buscaba al único sobreviviente de la casa de Saúl. En esta búsqueda, Mefiboset fue llevado ante la corte, donde el miedo y la ansiedad se apoderaron de su ser. A medida que cruzaba el umbral del palacio, los ecos de sus miedos reverberaban en su mente. Como un niño que había jugado a ser rey en sus sueños, ahora se encontraba en la presencia del verdadero rey, un rey que había sido amigo de su padre. La multitud a su alrededor murmuraba, pero Mefiboset solo podía escuchar el latido de su corazón. ¿Eres tú Mefiboset?, preguntó David, y Mefiboset, con un tono tembloroso, respondió: He aquí tu siervo. En ese momento, el rey David lo miró con compasión, y sus palabras fueron como un bálsamo para su alma herida: No temas, porque he venido a restaurar todo lo que era tuyo. Este acto de gracia de David fue un eco de la fidelidad divina, un recordatorio de que, aunque el pasado estaba lleno de cicatrices, el futuro podía ser redimido. Mientras Mefiboset se sentaba a la mesa del rey, sus cicatrices se convirtieron en un testimonio vivo de la gracia. Cada bocado que compartía con David disolvía los murmullos de su historia dolorosa, convirtiendo la deshonra en un símbolo de redención. La esencia de su transformación se desbordaba, reflejando la profunda verdad de que, a pesar de su aflicción, podía ser parte del plan divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Mefiboset reflexionaba sobre su vida, una pregunta emergía de su alma: ¿podría realmente haber propósito en su sufrimiento? La respuesta de Dios estaba directamente frente a él en forma del rey, quien lo había traído a su mesa. El relato de su vida, una vez marcado por desgracia, ahora brillaba con el potencial de esperanza y nuevos comienzos. ¿Hasta dónde lo llevaría esta transformación? La pregunta colgaba en el aire como un hilo dorado, tejiendo su historia a la historia santa de redención y gracia. En el palacio, Mefiboset comenzó a experimentar una transformación que iba más allá de la restauración física. Mientras se sentaba a la mesa del rey, rodeado de la grandeza del banquete real, se dio cuenta de la magnitud del regalo que había recibido. No solo era un alimento físico lo que le brindaban, sino la recepción a una herencia que había creído perdida para siempre. La presencia del rey David estaba llenando los vacíos de su corazón, los mismos que la deshonra y el sufrimiento habían dejado. Los días comenzaron a pasar,
Mefiboset aprendía a vivir en la luz de la gracia. Cada vez que compartía la mesa con David, la risa y las historias de gloria resonaban en el aire. A veces, el joven recordaba las palabras antiguas de los profetas que hablaban de un reino que reconciliaría a los quebrantados. En su corazón crecía la llama de una fe que antes parecía extinguida. ¿Por qué el rey lo habría elegido a él, un hombre marcado por el pasado? Una tarde, mientras las sombras alargaban los bordes del palacio y solo el suave murmullo del viento perturbaba el silencio, Mefiboset se encontró solo en un jardín. Mirando hacia el cielo, clamó desde lo más profundo de su ser: Señor Dios, si has planeado un propósito para mí, muéstramelo. En ese momento, una voz interna resonó en su corazón: usaré tus cicatrices para testificar de mi fidelidad. David, que observaba de lejos, entendió el peso de su propia promesa. En los días venideros, había decidido que no solo restauraría a Mefiboset, sino que también lo convertiría en un símbolo de la obra soberana que Dios estaba realizando en Israel. La identidad de Mefiboset empezaba a tomar nuevas formas. No solo era el hijo de Jonatán, sino también el heredero de un legado que había sido sacudido por la muerte y la traición. Mientras tanto, una sombra oscura se cernía sobre el reino. Los filisteos, al acecho, buscaban oportunidades para desestabilizar a David, el rey elegido por Dios. Fue en este contexto que una conspiración comenzó a gestarse. Los enemigos de Israel, al enterarse del retorno del hijo de Jonatán, vieron una oportunidad para crear discordia y temor en el corazón del rey. Si Mefiboset se sienta a la mesa, tal vez él reclame el trono de Saúl, murmuraban los ayudantes engañados de David. Pero David, fortalecido en su fe y recordando la lealtad de su amigo Jonatán, manifestó su determinación. Un día, mientras reunía a su consejo, se levantó y con voz firme declaró: Mefiboset es un hijo de este reino, y yo lo protegeré. Seré su guardián, así como él es símbolo de la verdad y la gracia de Dios. No permitiré que se levante ningún murmullo de traición en mi corte. Con estas palabras, Mefiboset comprendió que su destino estaba entrelazado con el propósito divino. No solo había sido restaurado en lo físico, sino que ahora, su vida estaba siendo utilizada para fortalecer el reino elegido de Dios. Sin embargo, una sombra de incertidumbre permanecía en su corazón. Lo que Mefiboset no sabía era que una serie de eventos, que oscilarían entre la gloria y la tragedia, iban a poner a prueba no solo su fe, sino también la de David, un rey con un corazón conforme al de Dios. ¿Qué desafíos estaban por venir que revelarían aún más la fidelidad de Dios en la adversidad? En su lucha por el significado y la identidad, Mefiboset se encontraba al borde de un nuevo capítulo, un capítulo que revelaría un misterio divino más profundo sobre el sufrimiento y el propósito. La historia de la redención de Mefiboset era solo un esbozo del mayor plan que Dios tenía preparado para Israel, un plan que brotarían desde las profundidades del sufrimiento hacia la luz de la esperanza. ¿Cuál será el próximo movimiento del Altísimo?, se preguntaba Mefiboset, sin saber que el gran artífice de los destinos estaba tejendo con hilos de gloria lo que parecía una historia de ruina. El destino aguardaba en la esquina, y con él, las revelaciones de la gracia divina. Los días pasaron, y en la corte del rey David, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Las miradas sospechosas de los cortesanos y los murmullos de inquietud se convertían en un susurro constante que vibraba en el aire. Mefiboset, sentado a la mesa real, a menudo leía el temor que envolvía a los que le rodeaban. A pesar del amor y la gracia que recibía del rey, era consciente de la sombra de su linaje, esa herencia complicada que le traía tanto honor como desconfianza. Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, David convocó a su consejo más cercano. La sala resonaba con voces de preocupación, y la expresión del rey era más grave que de costumbre. Al reconocer la incertidumbre de sus hombres, David se levantó, autoritario, y habló con firmeza: sabemos que los filisteos conspiran en la oscuridad. No puedo ignorar los rumores que buscan menospreciar a Mefiboset y mi reinado. Él no es enemigo, sino un símbolo de la fidelidad divina.
A pesar de sus palabras, en el corazón de Mefiboset crecían inquietudes. La sombra de la historia de Zimri, que el rey había escuchado sobre la traición y la lucha por el trono, le hacía cuestionarse. No quería ser un peón en un juego de ajedrez en el que los enemigos se movían con sigilo. La incertidumbre comenzó a consumirlo. ¿Soy realmente un símbolo de gracia, o una excusa para destruir la confianza de David?, se preguntaba mientras miraba su reflejo en las aguas del estanque. Mientras tanto, uno de los consejeros del rey, llamado Abiatar, comenzó a tejer su propia trama oscura. Enviando mensajes furtivos a los filisteos, convenció a algunos de que el regreso de Mefiboset podía ser visto como una invitación a la rebelión. Su debilidad será su perdición. Tómalo, y el rey caerá al instante, decían en susurros. Pero este plan no permaneció oculto por mucho tiempo. Una noche, Mefiboset pasó horas contemplando los cielos estrellados. Clamó a Dios: si tienes un propósito para mí, ¿por qué siento que el miedo se cierne sobre mí? Hazme saber mi lugar en este cuento. La respuesta llegó en forma de un profundo entendimiento que anidó en su corazón: tu debilidad no es tu deshonra, sino el canal de mi gloria. Esa revelación le trajo un consuelo inesperado. Sin embargo, la noche trajo consigo el inminente estallido de la guerra. Los filisteos, al recibir la información de Abiatar, comenzaron una incursión sobre el reino en busca de alianzas, y Mefiboset se convirtió en la pieza central de un conflicto en el que el temor podía enredar la fe. David, enterado del movimiento del enemigo, supo que debía actuar con valentía, defendiendo no solo su trono, sino también el legado de su amigo Jonatán. Me llamaron para ser rey de Israel, proclamó, y no permitiré que esta prueba niegue la verdad de nuestra alianza. Mefiboset no será un símbolo de división, será la luz que refuerce nuestra unidad. Las tensiones aumentaron, y Mefiboset se hallaba en el ojo de la tormenta, sin más que su fe. ¿Cómo prevalecería el plan de Dios en una batalla que amenazaba con deshacer todo lo que habían construido juntos? Mientras los ecos de la guerra se aproximaban, el corazón de Mefiboset latía al ritmo de una verdad profunda: en mi debilidad, su gloria será revelada. Y así, el escenario se preparaba para un desenlace que pondría a prueba la lealtad y la fidelidad tanto de David como de Mefiboset. La guerra traería revelaciones inesperadas que discernirían el susurro de Dios en los momentos más oscuros. En el horizonte, se delineaba un nuevo camino, donde las promesas divinas emergían desde la sombra de la desesperación. En ese estado de expectación y temor, Mefiboset preguntó en su corazón: ¿acaso el Altísimo tiene un plan para mí incluso en esta penumbra? El cielo parecía responder, prometiendo sin palabras que el gran artífice aún estaba en control, tejiendo a través del dolor y el sufrimiento su soberana y perfecta voluntad. Así, ante la inminente batalla, se revelaba que la verdadera lucha era no solo física, sino también espiritual, y en este rico entrelazado, la historia de redención se profundizaba cada vez más. Los días se convirtieron en horas de angustia y anticipación. La atmósfera en los palacios de Jerusalén era tan densa como el aire antes de una tormenta. A medida que los rumores sobre la traición se propagaban como fuego en el campo, los corazones de los hombres se volvían cada vez más inquietos, y cada susurro de una espada desenvainada resonaba en los oídos de Mefiboset, quien se sentía cada vez más atrapado entre la gratitud por el favor del rey y el peso de su linaje. La noche antes de la batalla, Mefiboset se retiró a su habitación, dejando atrás la tumultuosa corte. El silencio de las paredes le rodeaba como un abrigo de aislamiento. Se arrodilló, el rostro entre sus manos, clamando al Señor: Dios de mis padres, ¿acaso no ves mi angustia? ¿Por qué has permitido que la sombra del temor me atrape? En mis noches de soledad, busco tu rostro, y en mi corazón anhelo escuchar tu voz. En ese instante de vulnerabilidad, sintió un suave murmullo de paz que lo envolvía. La respuesta divina vino como un eco de antiguas promesas. Se acordó de las palabras que su padre adoptivo, David, había dicho: cuando el justo clama, el Señor escucha y lo libra de todas sus angustias. Un fuego renovado ardió en su corazón, llenándolo de esperanza.
Mientras tanto, en el campamento filisteo, Abiatar se regocijaba, confiado en que su cruel estratagema llevaría a la ruina a David y a su descendiente. Los enemigos se preparaban para atacar al amanecer, pensando que la fragilidad de Mefiboset jugaría un papel crucial en su victoria. Pero ignoraban que un mayor poder estaba orquestando el escenario. Los cielos estaban complacidos, y el plan de Dios se mantenía firme, invisible a los ojos de hombres y reyes. Al despuntar el día, cuando la luz del sol comenzó a romper la negrura de la noche, David se levantó. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería solo una lucha armada, sino una confrontación de fe. El Señor de los ejércitos está conmigo, proclamó a sus guerreros, recibiendo miradas de determinación ante su coraje. No temáis, porque aunque los filisteos vienen en número, nosotros lucharemos en el nombre del Dios de Israel. Como un estruendo de tambor, los guerreros tomaron sus posiciones. Las trompetas sonaron, y el clamor de la batalla comenzó. Mefiboset, aunque incapacitado, fue llevado al corazón del campo de batalla, donde la voz del rey resonaba, infundiendo valor. A su lado, la prometida ayuda de guerreros valientes creó un halo de protección, simbolizando que la gracia divina lo rodeaba. Las espadas chocaban, el polvo del suelo se levantaba y los gritos de los hombres llenaban el aire. En medio del caos, Mefiboset notó algo. A su alrededor, a medida que se enfrentaba a sus temores, una claridad emergía en su conciencia, no era solo su linaje ni su debilidad lo que definía su destino. Desde lo más profundo de su ser, sentía que Dios transformaba su dolor en un testimonio de su gloria. Cada herida en la batalla parecía resonar con un propósito de redención. Era evidente que, a pesar de los esfuerzos de Abiatar, la verdad divina comenzaría a revelarse en el jolgorio de la contienda. Pero el curso de los acontecimientos estaba a punto de cambiar de manera significativa y así, en ese momento decisivo, cuando todo parecía perdido, Mefiboset levantó su voz en oración, una súplica al Altísimo, clamando por su intervención, por su voluntad. De repente, un rayo divino se desató en el cielo, y una sensación trascendente de propósito invadió el campo. En cada grito y en cada golpe, se estaba forjando una historia de victoria que iría más allá de cada guerra. En su corazón, Mefiboset se preguntaba, ¿podrá el Creador transformar incluso esta adversidad en un testimonio de su soberanía? Lo que iba a suceder en los próximos momentos definiría no solo su destino, sino que revelaría el plan que Dios había tejido a través de las páginas de la historia, trayendo alivio y redención en tiempos de oscuridad. La batalla había comenzado, y en el horizonte brillaba una luz de esperanza. La revelación del propósito divino estaba a punto de desatarse en sus vidas, donde cada sombra sería confrontada por la luz de su gloria. Mientras el clamor de la batalla resonaba en el aire, la intensidad aumentaba con cada instante. Mefiboset, a la sombra de su rey, sentía una calma sobrenatural empapar su corazón atormentado, guiándolo a la sagrada convicción de que no estaba solo. Él levantó su mirada hacia el cielo sudoroso y polvoriento, donde la luz del sol ascendía dulcemente, como una señal de la presencia divina. En su interior, el eco de las palabras de David retumbaba, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Las filas de guerreros se movían como un torrente de fuerza, y a cada golpe de espada, a cada grito de guerra, Mefiboset veía selladas las promesas de Dios. Se dio cuenta, más allá de su incapacidad, que su valor no provenía de su condición, sino del mismo Dios que había elegido a David. Aquella batalla era más que un enfrentamiento físico, era una prueba de la fe viviente y una lucha por el legado del pacto, aquel que había sido prometido a su abuelo Saúl, un legado que sobrepasaba las sombras de su historia. David, valiéndose de su experiencia y la unción del Altísimo, dirigía a sus hombres, orando fervientemente para la victoria de su pueblo. Con cada estrategia que trazaba, una sensación de confianza se extendía entre los israelitas. Esa noche anterior había sido un momento de elecciones, no solo la del rey, sino la de cada hombre presente en el campo que enfrentaba el desafío. A medida que la batalla se tornaba más feroz, Mefiboset sintió el llamado del Señor en su corazón.
con fe renovada, se dispuso a acercarse a la línea del frente. Hombres de Israel. Luchamos por el nombre del Señor. Su mano está sobre nosotros, y nuestro rey ha sido ungido para guiarnos. Gritó, su voz resonando con poder, sorprendiendo a aquellos que lo rodeaban. La incredulidad se tornó en asombro, y sus compatriotas se unieron a su clamor, elevando sus voces juntas en un grito de libertad. En ese momento, mientras la espada de un filisteo se alzaba, un guerrero israelita, movido por la fe que se propagaba, desvió el golpe que podría haber alcanzado a Mefiboset. Otro, con determinación, se lanzó al combate, y la violencia de la contienda se vio atravesada por una claridad de propósito. El cielo pareció abrirse al mismo tiempo que los israelitas retrocedían, cansados, pero fortalecidos por la unción, luchando contra el tiránico ímpetu de sus enemigos. Aquella violencia, en lugar de quebrantar sus corazones, estaba formando un testimonio de la fidelidad de Dios. Y emergió una nueva fuerza, no solo de los músculos, sino del espíritu. Mientras tanto, en el campamento filisteo, la confianza de Abiatar comenzaba a desvanecerse. Algo inexplicable ocurría en el campo de batalla. Los hombres que una vez se mostraban seguros comenzaban a tambalearse en sus creencias, notando la inexplicable resistencia de sus adversarios y el fervor de sus oraciones. De pronto, un grito poderoso reverberó. Por el Dios de Israel. Resonó en el aire, y David, al ver a su hijo adoptivo levantarse en fe, comprendió que el plan del cielo se desplegaba ante sus ojos. La misma voz que clamaba por gracia era ahora la voz de un guerrero transformado. Así, en ese momento de revelación, donde cada corazón se llenaba de confianza, el cielo se tornó en luz. En la cima de la colina, un ángel del Señor se manifestaba, y una grandeza de promesa se cernía sobre todos. La verdad de que Dios regía sobre los destinos comenzaba a despegar las sombras de la muerte. Por lo tanto, Mefiboset, conquistando su miedo y abrazando su nueva identidad, se preguntó, ¿acaso están a punto de ver el cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Puede la victoria a través de la batalla dar inicio a un nuevo pacto de redención? Y mientras una oleada de fe se expandía, en los cielos, se tejía el nuevo hilo del destino, revelando un plan que no solo estaba más allá de su entendimiento, sino profundamente arraigado en la historia divina. El transcurrir del día daría cuenta de la certeza de la intervención celestial y los murmullos de la victoria. Resonarían no solo entre los hombres, sino también en los corazones de quienes habían sido llamados por nombre. La luz que iluminaba el campo de batalla, traía consigo la esperanza de un renacer que habría de cruzar generaciones. Así, la pregunta permanecía, ¿de qué manera el cumplimiento de los propósitos de Dios cambiaría el curso de la historia? La batalla continuaba, y la atmósfera del campo de guerra estaba impregnada de la fragorosa realidad del conflicto, mientras Mefiboset, empapado en sudor, observaba a su alrededor con una claridad renovada. El eco de sus propios gritos aún resonaba en sus oídos, y el fervor en el corazón de sus hombres tejía una red de unidad que parecía desafiar incluso a la misma muerte. David, fieramente comprometido, seguía dirigiendo a su ejército con valentía. Sus ojos reflejaban la determinación del rey ungido, sabiendo que la victoria no solo determinaría el destino de Israel, sino que también cumpliría las promesas de Dios. Era un tiempo en que el cielo y la tierra se entrelazaban, donde la divinidad motivaba cada movimiento en el campo de batalla. No desmayéis, clamó David nuevamente, levantando su espada hacia el cielo. El Dios de nuestros padres está con nosotros, y su mano no se alejará para proteger a su pueblo. Las palabras resonaban en el aire, feminando el ambiente con una fe palpable. Los hombres se sentían como leones, dispuestos a enfrentar a cualquier enemigo por el bien de su rey y su patria. Y así, el rostro de Mefiboset, iluminado por una revelación celestial, ardía con significado. La lucha exigía más que fuerza física, necesitaba una fe vibrante que transformara la debilidad en fortaleza. Reconoció en su corazón que la batalla que libraban era mucho más que un conflicto momentáneo. Era un clamor a las promesas de Dios que habían sido selladas en generaciones pasadas.
Justo en ese instante, un destello de luz recayó de nuevo sobre la cima de la colina donde el ángel había estado. Los guerreros de David, sintiendo su aliento divino, se llenaron con un nuevo ardor, un fervor que transformaba el miedo en desafío. Avancemos en el nombre del Dios de Israel. Gritó Mefiboset, y esta vez, su voz resonó como un ardiente eco en el corazón de cada hombre que luchaba a su lado. Las almas dentro de las filas de los filisteos temblaban ante la repentina intensidad del clamor israelita. No podían entender de dónde surgía este resurgimiento, un impulso que parecía haber despertado a los muertos y revivido las esperanzas. Se miraban entre sí, incapaces de negar la turbulenta presencia divina que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Su confianza comenzaba a resquebrajarse sobre la fuerza evidente de la fe que portaban sus enemigos. Mientras tanto, Abiatar, observando la escena a sus pies, sintió que la sombra de la duda cubría su corazón. ¿Acaso este es el momento de Dios? Se preguntó, sopesando las enseñanzas que había recibido. El guerra de la gloria de Dios parecía estar enfrentando la certeza de su derrota. Los israelitas, empoderados por el aliento divino, comenzaron a avanzar con fervor renovado. Corrieron hacia sus enemigos como si fuesen por las bendiciones prometidas. El cielo resonaba con gritos de victoria ya anticipada. Mefiboset, con el corazón latiendo furiosamente, luchaba sin parar, cada golpe y cada derribo eran recordatorios de que la intervención divina estaba cerca. Finalmente, cuando la batalla se intensificó, los filisteos sintieron la presión de la mano de Dios. En un giro divino, la confusión se desató entre sus filas. Algunos, aterrados, empezaron a huir mientras otros caían de rodillas, clamando por salvación. Era la manifestación del poder de Dios, un poderoso recordatorio de que, aunque podían tener armas, Israel tenía al Señor de los ejércitos de su lado. Mefiboset, sintiendo la unción de guerra en su ser, vio a su rey al frente de la batalla, y supo que el momento se acercaba. ¿Quién soy yo, sino un instrumento en tu mano, oh Señor? Se dijo, llena de humildad y asombro. Si esta batalla es tuya, ¿qué cosa hay que temer? El clamor de su espíritu se elevó una vez más, sintonizándose con el deseo de verdad y redención. Ya no era solamente un hombre con un pasado quebrantado, sino un líder en el ejército de Dios. En ese momento, mientras las espadas chocaban y el aire se llenaba de victorias, Mefiboset entendió que un nuevo pacto estaba siendo tejido, un pacto que no solo abarcaba su vida, sino que impactaría la vida de generaciones futuras. Y así, mientras cada corazón palpitaba al unísono, un aviso se cernía en el aire, el cielo había escuchado sus gritos, y el tiempo se acercaba para el cumplimiento de lo que Dios ya había dispuesto. La victoria no era solo cuestión de esta batalla, sino de la redención que vendría a través del linaje de David, un misterio aún por revelarse, un hilo divino que conectaba generaciones. ¿Podría realmente su historia ser parte de algo tan grande que cambiaría el rumbo de toda la humanidad? La pugna había alcanzado un clímax colosal. El clamor de los guerreros resonaba como un trueno sobre la vasta extensión del campo de batalla. Las espadas brillaban bajo la luz celestial, reflejando un ardor imperecedero. En medio de esta lucha, Mefiboset sentía el palpitar del propósito divino traspasando su ser, llenando cada rincón de su alma de una fuerza que iba más allá del entendimiento humano. De repente, desde la cima de la colina, un resplandor sobrehumano iluminó el cielo. Era como el brillo de un nuevo amanecer, y las nubes se partieron, dando paso a un ángel del Señor que descendía. Los ojos de Mefiboset se abrieron de par en par al darse cuenta de que esto no era simplemente una batalla por territorios, era una conflagración en la que se decidía el futuro de su nación, una confrontación del bien contra el mal. «Mirad», gritó Mefiboset, señalando hacia el cielo. «Es un mensaje de Dios. No estamos solos en esta lucha». La visión del ángel, con su espada desenvainada y su resplandor glorioso, alimentó el fervor de Israel. La exhortación de David resonaba aún en sus corazones, el Señor va delante de nosotros. Los filisteos,
aturdidos por la intervención celestial, vieron cómo su formación comenzaba a desmoronarse. Sus miradas se llenaron de pánico al escuchar ruidos sobrenaturales que parecían envolver el campo, un recordatorio que resonaba en sus corazones: su derrota estaba en la mano del Dios de los israelitas. Mientras el estruendo se apoderaba de ellos, Mefiboset, sintiendo un renovado compromiso, se unió a su rey y, juntos, lanzaron la carga de la batalla con una fuerza incontenible. «No retrocedáis», exclamó David, «porque el Dios de Israel ha decidido pelear por nosotros». Sus palabras eran una espada que cortaba la confusión, animando a cada hombre a avanzar con un ímpetu que no podía ser contenido. Era como si las promesas de Dios, que habían esperado durante siglos, ahora se manifestaban en aquel momento. En medio de esta hostilidad radiante, Abiatar, que había estado al lado de David, se arrodilló, invocado por la increíble presencia de Dios. «Oh Señor, míranos», oró con fervor, «haz que podamos ser testigos de tu gloria». La sombra de sus dudas se desvanecía, y el fuego del Espíritu lo llenó en un instante que transformó su corazón. Pero aún había un misterio que flotaba en el aire, aunque la victoria parecía inminente, algo todavía estaba en juego. Mefiboset sintió el peso de esta revelación más profunda mientras sus ojos se encontraban con los de David. «¿Qué significa todo esto, oh rey?», preguntó en un murmuro. «Si la victoria está garantizada, ¿qué pasará más allá de esta batalla?». David, aún al frente de sus hombres, comprendió la naturaleza de su pregunta. «Mefiboset, la victoria es solo un paso, pero nuestro verdadero triunfo está en el plan soberano de Dios que va más allá de nuestras vidas. Cada movimiento, cada golpe, forma parte de un propósito mayor que todavía no se ha revelado». La batalla continuaba, pero en el corazón de Mefiboset se producía un asombro inquebrantable. Mientras la lucha exterior se intensificaba, su mente se atascaba en la revelación de que su historia personal estaba conectada a un relato mayor del tiempo. Esa conexión lo llenaba de determinación. «Entonces, avancemos», gritó, esta vez con la comprensión de que su vida no solo era suya, sino un hilo en el tapiz de las promesas de Dios. «Que nuestros descendientes sepan que luchamos hoy por su libertad y por la eternidad, en el nombre del Dios Todopoderoso». El aire se llenó con los acordes de una victoria profética, mientras un eco de esperanza resonaba en la tierra. Y así, mientras las espadas continuaban chocando y las oraciones se alzaban como un incienso ante el trono de Dios, una verdad se hacía eco en cada corazón: lo que había comenzado en aquel campo de combate era solo una parte del plan maravilloso de redención que Dios estaba por desplegar ante los ojos de la humanidad. Pero aún había más por descubrir, más en la historia de Mefiboset que él mismo podía imaginar. Mientras los gritos de victoria se alzaban en el cielo, el Espíritu del Señor murmuraba en su interior: «Este es apenas el comienzo. La verdadera historia de la redención está a punto de revelarse, y tú serás instrumental en el cumplimiento de mis promesas». Las sombras de la batalla comenzaron a dispersarse a medida que el fervor de los israelitas crecía. Mefiboset, sintiendo el peso de la gloria de Dios en su ser, se adentró con vigor entre los hombres de David, su corazón palpitando al ritmo de las promesas divinas. Mientras avanzaban, el ángel del Señor permanecía en lo alto, su luz como un faro de esperanza en la oscuridad de la guerra. «Que se escuche el nombre del Señor», clamó David, su voz resonando sobre el fragor de la lucha. «Hoy veremos la salvación de nuestro Dios, así como lo prometió a nuestros antepasados». Estos ecos de fe reverberaban entre las filas, fortaleciendo a los hombres que luchaban por la justicia y la libertad. El campo de batalla estaba en caos. Los filisteos, desorientados, retrocedían ante el poder sobrenatural que parecía envolver a los israelitas. Mefiboset luchó como nunca antes, considerando que esta no era solo su lucha, sino la lucha de generaciones, una batalla que iba más allá de su propia existencia. De repente, una voz atronadora resonó en el aire, como un trueno que atravesaba el cielo. Era una proclamación del mismo Dios Todopoderoso: «Hijos míos, la victoria es para los que creen en mí. No temáis, porque yo voy delante de vosotros y derribaré a vuestros enemigos».
El corazón de Mefiboset fue conmovido en lo más profundo. Comprendió que cada golpe que asestaba, cada enemigo que caía, era parte de un propósito mucho mayor. Ya no era solo un guerrero, se sentía un heraldo del plan eterno de Dios que se estaba desplegando ante sus ojos. Al luchar por su rey, él estaba luchando por el legado prometido a su familia y su pueblo. Pero en medio de esa revelación, la sombra del misterio aún envolvía el alma de Mefiboset. Si la victoria era cierta, ¿cuál sería el siguiente capítulo en la historia de su vida? Viendo una figura solitaria entre la batalla, Mefiboset se dirigió hacia ella, descubriendo a un joven soldado que lloraba por el dolor de la pérdida de sus seres queridos. ¿Por qué lloras, hermano?, le preguntó. Y el joven, con lágrimas en los ojos, respondió, no sé si habrá un mañana después de esta guerra. ¿Por qué seguimos luchando? Mira hacia el cielo, dijo Mefiboset, y recuerda que no estamos solos. Cada lágrima que derramamos es recogida por Dios, y cada batalla que libramos tiene un propósito divino. Luchamos no solo para nosotros, sino para la gloria de su nombre y para un futuro que todavía no es visible. Con esas palabras, el joven se levantó, y juntos se unieron a la carga hacia un enemigo que ya temía su derrota. En este encuentro, Mefiboset comprendió que la lucha no solo era física, sino también espiritual, y que todos tenían un rol en el gran designio de Dios. Mientras el sol empezaba a bajar en el horizonte, los filisteos fueron finalmente derrotados. El aire trajo consigo un nuevo canto de victoria, una melodía de alabanza que resonó como un eco desde la tierra hasta los cielos. La gloria de Dios había brillado en medio del combate, ofreciendo redención a su pueblo. Y en el horizonte, mientras se disipaba el polvo de la batalla, Mefiboset no pudo evitar sentir que algo mayor estaba sucediendo. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor?, oró en su corazón. Aquella victoria era una luz nueva, pero resplandece una nueva inquietud en su alma. Justo en ese momento, la voz del ángel resonó de nuevo, hijo de Jonatán, la victoria es solo el inicio. Dios tiene un propósito que se desplegará a través de ti y tus descendientes. Un pacto eterno se está formando, y cada acto de fe que has demostrado hoy será un ladrillo en el camino hacia el cumplimiento de su promesa. Mientras sus labios susurraban agradecimientos, Mefiboset sintió que una nueva revelación se avecinaba. Las sombras del ayer estaban desapareciendo, y la luz del futuro brillaba con promesas aún por descubrir. En el silencio que siguió a la victoria, Mefiboset escuchó el suave murmullo del Espíritu, lo prometido viene, y el mundo pronto conocerá mi plan redentor. El viento fresco que soplaba tras la victoria en la batalla traía consigo una fragancia de nuevos comienzos. Mefiboset, aún con el eco de las proclamaciones divinas resonando en su corazón, observó a su alrededor mientras sus compañeros celebraban. Sin embargo, en su interior, una inquietud crecía. Las palabras del ángel resonaban claras, pero el significado de aquello aún parecía envolverse en un velo de misterio. En su caminar, se acercó a David, quien, rodeado por sus leales, parecía resplandecer con el brillo de la gloria de Dios. Rey mío, comenzó Mefiboset, su voz cargada de reverencia, hoy hemos visto cómo el Señor ha peleado por nosotros. Pero mi corazón busca entender el camino que nos espera. ¿Cuál es esta promesa que el ángel mencionó? David, con su mirada llena de fe, respondió, la victoria que el Señor nos ha dado no es solo por hoy, sino que es parte de su plan redentor que se extiende a través de generaciones. Mefiboset, recordemos las palabras que el Señor dio a nuestros ancestros, y haré de ti una nación grande. Sus palabras tenían el peso de la historia, y con cada sílaba, Mefiboset comprendía más. Mientras el pueblo exultaba en alabanzas a Dios, el rey tomó la mano de Mefiboset y lo condujo hacia el centro. Pueblo de Israel, hoy hemos luchado, y el Señor ha sido nuestro refugio. Pero la batalla por venir será espiritual, y cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan que Dios ha trazado. Comencemos a clamar a Él en unidad, su salvación se mostrará aún más. Mefiboset sintió que el impulso de la lucha comenzaba a transformarse en un llamado a la intercesión.
La guerra que había ganado no había sido solo contra un enemigo visible, sino contra un adversario más insidioso, que acecha en las sombras, buscando dividir y desanimar. Así escuchó las instrucciones del rey, su corazón resonando con el conocimiento de que la devoción era la nueva estrategia. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba y la comunidad se unía en oración, una expectativa palpable flotaba en el aire. Mefiboset se sentó junto a los demás y, con el corazón abierto, clamó al Señor. ¿Cuál es el propósito que has trazado, oh Dios? ¿Cómo debo caminar en la luz de tu victoria? A medida que las horas avanzaban, una presencia divina llenó el lugar, y un fuerte viento sopló, llevando consigo el murmullo de oraciones ardientes. Mefiboset se sintió invadido por un fervor renovado. En sus manos, sostenía la espada, símbolo de la lucha, pero en su corazón, una nueva arma se despertaba, la fe. De pronto, una luz brilló en la penumbra, era el ángel del Señor, enviando un mensaje de Dios: he escuchado tu clamor, Mefiboset. He notado tu disposición y tu lucha por el reino. Este es solo el principio, vendrán días de grandes desafíos, pero recuerda siempre, no temerás, porque yo estoy contigo, no desmayarás, porque yo soy tu Dios. Mientras el mensaje resonaba, la revelación de un pacto eterno se hizo evidente en su espíritu. Dios estaba levantando a un pueblo que caminaría en fe, y Mefiboset tendría un rol vital en ello. Lo que has hecho hoy es un ladrillo en el cimiento de la redención. Recuerda, la batalla no es solo del cuerpo, sino también del alma. Prepárate, porque lo prometido está a la vista, y la gloria de Dios se manifestará de maneras que jamás imaginarás. Sus palabras llevaron a Mefiboset a una profunda reflexión. Había luchado en el campo de batalla, pero su vida estaba siendo forjada para una guerra mucho mayor, una que influiría en el destino de su gente. En su corazón ardía la pregunta: ¿qué vendría a continuación en este monumental plan de redención? La luz de la promesa se encendió brillantemente, dejando claro que estaba a punto de desatarse un nuevo capítulo en la historia de Israel. Las horas de oración no terminaron en esa noche. Un eco divino resonó por los caminos y tierras de Israel. Mefiboset sabía que la voz del Señor era clara: prepara tu corazón, porque el tiempo de la revelación de mi promesa se acerca, y lo que piensas que conoces es solo la sombra del esplendor que está por venir. Con el amanecer de un nuevo día en el reino, Mefiboset se levantó con una mezcla de emoción y reverencia. La batalla había traído no solo la victoria, sino un profundo sentido de propósito renovado dentro de él. Las palabras del ángel resonaban en su mente como un tambor sagrado: la batalla no es solo del cuerpo, sino también del alma. La llamada de Dios era clara: había mucho más en juego que la simple defensa de un trono. Mientras el sol ascendía por el horizonte, bañando la tierra en un resplandor dorado, Mefiboset se reunió con el rey David y sus consejeros en el gran salón del palacio. El ambiente estaba impregnado de la emoción palpitante de la victoria, pero también de una inquietud que surgía de la incertidumbre sobre el futuro. Entre murmullos de celebración, David se levantó y, con la mirada firme, comenzó a abordar la naturaleza del reino y su deber. Amados hermanos, comenzó David, hemos visto la mano del Señor sobre nosotros, y hemos sido derrotados todos los que se alzaron contra su pueblo. Pero lo que viene ahora es crucial. No podemos permitir que la victoria de hoy se convierta en la complacencia de mañana. Estamos en el umbral de una nueva era, y cada uno de nosotros debe estar preparado para cumplir con el destino que Dios ha diseñado. Las palabras de David produjeron un eco profundo en los corazones de los presentes. Mefiboset, consciente de su historia y su nueva identidad en la corte, sintió que su propia vida estaba siendo llevada a un nivel de compromiso más profundo. Rey David, interrumpió, si este es el tiempo de la transformación, ¿qué papel jugaremos nosotros en esta nueva historia del pueblo de Dios? ¿Cómo debemos prepararnos para los desafíos que están por venir? David, reconociendo la sinceridad en la voz de Mefiboset, miró con aprecio a su amigo. Mefiboset, tú eres un símbolo de la gracia y la redención de Dios. Tu historia no solo habla de debilidad, sino de cómo Dios transforma la deshonra en gloria.
Cada uno de nosotros tiene una función en el propósito de Dios, pero el primer paso es entender la verdad de su palabra y cómo ésta nos equipa para enfrentar lo que está por venir. Mientras la conversación se desarrollaba, un consejero llamado Joab, cuyo corazón ardía de ambición, interrumpió. ¿Acaso deberíamos preocuparnos por las palabras del rey? Hemos derrotado a nuestros enemigos, hay riquezas por conquistar y el pueblo clama por más poder. ¿No deberíamos ocuparnos de nuestras ganancias y expandir nuestro reino? Su voz cargada de desdén resonó en las paredes, y un murmullo de acuerdo se alzó entre algunos presentes. Pero Mefiboset, recordando la revelación de la noche anterior, sintió que una antorcha de celo se encendía en su pecho. Las riquezas que hablan no son comparables a la rica herencia de la gracia que hemos recibido. La batalla no fue solo un acontecimiento momentáneo. Fue una demostración del poder de Dios sobre nuestra fragilidad. Nuestro enfoque debe estar en el propósito divino, no en el poder del hombre. A medida que su voz resonaba en la sala, el silencio se hizo profundo. Las palabras de Mefiboset, llenas de fe, tocaron los corazones de los presentes y restauraron la atención sobre el verdadero legado que estaban llamados a construir. David asintió, dejando claro que entendía la profundidad del mensaje de su hijo adoptivo. Así es, afirmó David con fuerza. No se trata de lo que podemos acumular, sino de cómo podemos conducir este pueblo hacia un propósito glorioso. Dios ha establecido un pacto con nosotros, un pacto que va más allá de las victorias temporales y de las riquezas. Atraigamos a aquellos que han caído en la desesperación y mostremos al mundo cómo la gracia de Dios tiene el poder de restaurar y sanar. La sala comenzó a llenarse de murmullos de aprobación. Aunque Joab se podía ver incómodo, el resto de los hombres comenzó a comprender que la verdad del rey y de Mefiboset se asentaba sobre la fe en el plan divino de Dios. Mefiboset sintió un renovado sentido de propósito, su vida había sido testificada para demostrar que, incluso en debilidad, podemos ser fuertes cuando nos sostenemos en la fe. A partir de ese día, cada consejo que se daba en la corte era evaluado a la luz de la fe y la revelación de Dios. Juntos, comenzaron a esbozar planes no solo para enfrentar guerras externas, sino también para establecer un reino caracterizado por la justicia y la compasión en el hogar. Se establecieron visiones de prosperidad y unidad, y los corazones de los hombres comenzaron a convertirse hacia el desarrollo de las generaciones futuras. Sin embargo, mientras estos esfuerzos se llevaban a cabo en el reino, una sombra oscura seguía acechando en las periferias. Los filisteos, aunque habían sufrido una derrota abrumadora, no olvidaban el desafío que se les había planteado. Conspiraciones y susurros de venganza comenzaron a gestarse en su tierra. En el silencio de la noche, Mefiboset, finalmente solo, clamó al Señor. Padre, si este es solo el inicio, ¿qué desafíos están por venir? ¿Cómo resistiré la tentación de desviar mi mirada del camino que has trazado? Y en ese momento de vulnerabilidad, de buscar dirección y claridad, sintió una calidez interior que lo cubrió como un manto. La voz del Señor resonó nuevamente: mi hijo, no temerás, porque tus pasos están guiados por mi mano. Aunque las sombras se acerquen, mi luz siempre prevalecerá. Mefiboset entendió que su historia era parte de un plan mucho más grande de redención y gloria, y que cada desafío sería una oportunidad para demostrar la fidelidad de Dios en su vida. A medida que miraba hacia el horizonte, una luz resplandecía en su interior, y su corazón anhelaba lo que vendría, una revelación del poder de Dios que usaría su debilidad como un testimonio vivo. Así, el destino de Mefiboset se entrelazaba aún más con el grandioso plan soberano de Dios, y la historia recién comenzaba a despegarse. Sin saber lo que el próximo capítulo podría deparar, una pregunta ardía en su corazón: ¿cómo revelará el Altísimo su gloria en medio de la adversidad? Las sombras de lo ignorado se acercaban, pero la esperanza y la fe brillaban intensamente en la vida de este joven que había sido llamado para un propósito eterno. ¿Podría verdaderamente la redención de un hombre ser el hilo que conectaría a los mundos de la gracia y la gloria a través de las generaciones venideras? La respuesta envolvía un misterio divino tan profundo que Mefiboset, con cada latido, susurraba al viento: estoy listo,
Señor.